dice, pero ¿quién me va a creer a mí? Llevaba 40 años en el exilio. Llevaba 40 años en el exilio, huyendo del faraón y huyendo de lo suyo. Moshe pregunta por el nombre de Dios, o el Dios de sus padres, y Dios le dice, yo seré el que seré. Fue la contestación que recibió. A los hijos de Israel debe de decirle, seré, me ha enviado a vosotros. Yud-Hei Vav-Hei, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y ponerse a la memoria de mí de generación en generación. Yo no voy a entrar en un estudio del nombre sagrado, porque eso es otra clase. No voy a entrar en eso ahora, ¿ok? Pero sí les puedo decir que el Eterno se identificó con Moshe y le dijo cómo había de hablarle a su pueblo para que supieran que él era el que lo había enviado. Ahora, llegó el momento en el cual el Eterno le dice a Moshe para qué fue salvado. Miren todo el tiempo que ha pasado. ¿Cuántos años tenía cuando mató el egipcio? 40. ¿Cuánto llevaba en el desierto? 80 años. 80 años. Ahora es que se entera por qué fue salvado en las aguas. Tomó 80 años. Jovencito. Así que si usted todavía se está procurando la pregunta, o usted se está preguntando, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí todavía vivo y coleando?
las consecuencias de sus actos, porque él tenía que también enfrentar. Pero también una labor tan grande como ir ante el faraón y que a sacar y que al pueblo hebreo, no estamos hablando de 2 o 3 gatos, amados, estamos hablando de como entre una cosa y la otra, yo creo que llegaban a algo así, millones, no estamos hablando, y un poco más, pero fue que salieron no judíos, no israelitas con ellos, eso es lo que pasa. 600,000 eran hombres nada más. Eran hombres, aparte de las esposas y los niños. y los 7 hijos que tenían. Sí, esos niños. Te póngase a pensar, no estamos hablando de que, por ejemplo, yo, ok, vamos a formar una línea, una cola, me van a seguir todos, aquí vamos, y vamos a ir a este lado, y vamos a hacer aquello. Miren, no es fácil. Y a lo mejor póngase a pensar, caracteres diferentes, velocidades diferentes. Unos que captan rápido, otros que más o menos, y otros que se rehusan a cambio. Póngase a pensar. Y otros que no quisieron salir. Y otros que no quisieron salir. No era fácil la labor que le estaba poniendo el Eterno en las manos de Moshe. Mira, hasta yo hubiera temblado, porque aquello era tremendo lo que le estaba pidiendo a Moshe. Ahora, aquí vemos en la Torá que aprendemos 2 principios. Y esto fue lo que aprendió Moshe. Y yo espero que nosotros, yo espero haberlo ya aprendido, y si no, lo vamos a aprender hoy. Hay 2 conceptos: la restitución y el agradecimiento. Moshe había sido salvador de las aguas. Ahora él habría de ser un instrumento de salvación para los suyos. Usted y yo hemos sido salvados. Y usted y yo somos llamados a hablarle, a ministrarle a otras vidas para que sean salvas. Recuerde esos 2 términos: restitución, fuimos restituidos a nuestra posición original, a lo que nos correspondía desde un principio. No para gozar con esa restitución solito, sino para compartirla con otros, en agradecimiento por lo que hemos recibido. Eso pasó con Moshe. Él había sido salvado de las aguas para salvar a su pueblo. Ese era su llamado. En las parashas pasadas, mi esposa estuvo hablando de José, cuyo nombre tiene la misma raíz de Moshe y tiene que ver con salvación. Vemos la importancia del nombre en José también, lo vimos pasado en el libro de Génesis, cuando él le habla a sus hermanos y le dice: ahora pues no os entristezcáis, ni pese a vuestros ojos el haberme vendido acá, porque para preservar vuestra vida me envió Elohim delante de vosotros. Cosa interesante, con José, Faraón le cambió el nombre a un nombre egipcio, ¿se acuerdan? Le puso
cuando le llevaron. De la importancia del nombre. Cuando Yeshua nació, su padre le dio un nombre. Se transliteran, es totalmente diferente. Por ejemplo, en Puerto Rico, ¿saben quién es John F. Kennedy? Pero si yo le digo Juan Kennedy, la gente se me va a quedar mirando. Hablo de Puerto Rico porque conozco Puerto Rico, la primera lengua es español. Ellos saben quién es George Bush, pero no saben quién es Jorge Augusto. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Es importante entender el nombre y no estoy, y quiero decir, porque depende con quién estemos hablando, yo utilizo la palabra Jesús. Pero usted busca en cualquier enciclopedia, lo busca en cualquier diccionario, usted entra online y usted ve el origen, viene de Jesús y viene de Zeus, que era un dios griego falso. Y vuelvo y recalco, y es importante, pues estamos hablando también que no vamos a acribillar a nuestros hermanos, que conocieron a Jesús y fueron salvados y viven una vida de justicia y lo conocieron por ese nombre. No estoy hablando de eso, pero es importante nosotros entender que su nombre es Yeshua, que en su nombre está el nombre de su Padre. Ese es el nombre sobre todo nombre. Por eso se le dio autoridad, porque el nombre de su Padre está en su nombre. Y es importante poder entenderlo, porque cuando lo vemos desde ese aspecto podemos entender mejor la Escritura y podemos entender mejor cuál era el rol profético de Yeshua en esta tierra. Otro caso de cómo Solapati nos han querido alejar de la paz es el caso de Miriam y María, porque realmente el nombre de María, la que trajo a Yeshua del mundo, sino es Miriam. Pero cuando decimos María, aparta totalmente lo hebreo de lo cristiano, porque está refiriendo a que somos los hijos, ya no son los hebreos. No, María no se llama María, María es Miriam en el original. Y tiene que ver también con lo que hizo Miriam con Moshe, cuidando y velándolo hasta que tuvo mayoría de edad. Entonces, no hay que creer otra cosa, con mala intención, y hay personas nuevas que hermanos son muy graves, y esto a veces es un reto para ellos, tratar de buscar el origen de nuestras raíces hebreas que tenemos, de la fe, para que puedan descifrar hasta dónde las cosas son de una manera o son de otra manera. Igual mi digo, esto no es para acribillar a nuestros hermanos, vamos un momento y no quiero que nadie salga ofendido aquí. Yo vine a los pies del Señor conociéndolo como Jesús, o sea, pero quiero que podamos entender nosotros que hay una revelación mayor, vamos a llamarlo de esa manera. Hay una revelación mayor cuando podemos descubrir su nombre. Póngase a pensar. Mi mamá, yo nací en California, pero me crié en Puerto Rico, mi papá de Puerto Rico, pero mi mamá decidió poner mi Bet. En California yo me llamaba Ivette, me mudé para Puerto Rico, me llamaba Ivette, viví en Chicago, me llamaba Ivette, vengo a Texas, me llamo Ivette, porque los nombres propios no se traducen. Mi esposa se llama Pedro. Estamos en Estados Unidos, él no es Peter, él es Pedro. Y es Pedro Juan, no es Peter John. ¿Me entienden, amor? Porque hay una esencia en ese nombre que se le dio. Hay algo especial en ese nombre que se le dio a ese niño o esa niña. Hay un propósito.
mi salvación está en Moshe. Pero cuando dice Jesús, no hay propósito. No ves el propósito. Ves un nombre que identifica a una persona, pero no ves el propósito. Así que quería traer esta parte porque estamos hablando de nombres. Esta parasha habla de nombres. Comienza con los nombres de los hijos de Israel. Comienza hablando y presentando de cuán importantes son los nombres. Y en este caso pudimos ver a Moshe. Moshe, al igual que Joseph, es un prototipo del Mesías. Sí. Yo nada más quería decir que estábamos estudiando ayer la palabra Shin, que significa paz, y había escuchado que Yeshua era el nombre real de Dios, entonces yo lo junté y digo, quizás tiene mucho que ver el nombre real, porque el nombre real tiene la letra que significa paz. Amén. Entonces, Él es príncipe de paz. si la palabra de Dios no emana paz, no puede ser verdadero. Y por eso les invito que comience la clase de hebreo, amado. Amén. Amén. Amado, o sea, que no nos conformemos con la superficie, vamos a entrar en una revelación más profunda, que es lo que quiere el Señor. Este año, ¿verdad?, de este calendario greco-romano, vamos a proponernos a poderlo ver en una revelación más profunda. Vamos a anhelar eso, vamos a anhelar a raspar la superficie y vamos a entrar más profundamente a conocer más del Señor y de su propósito en nuestras vidas y de cuál es el plan de Dios en nuestras vidas. Amén. Volviendo a Moshe. Estoy tratando de terminar, amado. No quiero ser como mi esposo y parece que me va a pasar. Bueno, vamos a ver. ¿Yo hablo más rápido que él? Oh my goodness, perdónenme. Ok. Volviendo a Moshe. Según vimos en la escritura, él no era cualquier hombre que estaba cuidando ovejas en el desierto. No podemos pensar tampoco que él le tocó el llamado de liberar a un pueblo simplemente porque él era el que pasaba por allí cuando estaba la salsa ardiendo. Hay un dato interesante para aquellos que les gusta estudiar la gematría, que es el valor numérico de las letras en hebreo. Moshe era la generación número 26 desde Adán. Ahora, ¿qué importancia tiene ese número 26? Nada menos que el valor numérico del nombre sagrado de Elohim. En 10, 5, 6 y 5 que dan 26. Cosa interesante. Bien, para aquellos que les gusta estudiar lo que se llama gematría, valor numérico de la letra hebrea, vemos entonces, y yo siempre digo que no hay coincidencia, todo tiene un propósito, amado. Pero también había muchos hombres que eran parte de esa generación especial, número 26 desde Adán. Pero entonces, ¿por qué Moshe? Moshe tenía algo especial, algo muy particular que lo diferenciaba de cualquier otro hombre israelita de esa generación. Escuche bien lo que le voy a decir ahora. Moshe nunca fue esclavo. Por lo tanto, él no pensaba como esclavo. Él no se vestía como esclavo. Ni se expresaba como esclavo. Aunque él, como los demás, nació en Israel, pero él nunca fue esclavo. Creció y fue educado como un hijo de el faraón. Y tenía otra particularidad. Aunque se vestía y se conducía como egipcio, no lo era. Era un israelita. Por todo esto podemos saber que Moshe no era un hombre común y corriente. Tenía características únicas que lo convertían en el único hombre por medio del cual el Eterno podía liberar a su pueblo de la esclavitud. Moshe también es una
aquel que vino a liberar al pueblo del eterno, de la esclavitud, del pecado. Yeshua, nuestro Mesías. Un ser con características únicas y especiales que lo convertían en la única persona capaz de ser usado como medio para que nosotros recibiéramos liberación y salvación. Era sacerdote de los levitas, era un sacerdote, eso es así. La esclavitud no solo anula la voluntad del hombre, sino también limita su conciencia y su capacidad de percibir la realidad. Fíjense lo que le estoy diciendo, porque era importante que Moshe no viviera como esclavo, nunca hubiera experimentado ser esclavo. Porque la consecuencia de la esclavitud lleva a la persona a limitar su percepción de la realidad. Misraim es la palabra hebrea para designar el país de Egipto. Pero Misraim comparte su raíz con otra palabra hebrea que quiere decir limitaciones. Interesante. Esto nos indica que vivir en Misraim para el pueblo hebreo significaba no solo su esclavitud, sino también sus limitaciones en cuanto a percibir la realidad. Por eso es que y esto fue interesante, amado, cuando yo encontré esto, yo tuve que llamar a mi esposo así enfermo como estaba. Le dije, ven para acá porque esto me voló la cabeza a mí. Porque yo siempre pensé que Israel estuvo exento de las plagas de Egipto. ¿Cuántos piensan eso? Que el pueblo, los israelitas estuvieron exentos de las plagas de Egipto. ¿Alcen las manos de qué piensan? Ok. Yo sí pienso que sí, algunos han vivido, porque los que no se metieron a sus casas, porque no obedecieron, ellos también se murieron, aunque estaban en la tierra de Israel. Cosa interesante, cuando yo me siento con mi esposo, porque yo estoy aquí porque yo no sé por qué, yo decía, bueno, ellos estuvieron diciendo porque yo lo que pensaba en la parte de que el Eterno los protegió, los guardó, pero después cuando yo estoy leyendo, yo le digo a mi esposo, mira acá, espérate, que las primeras plagas las tuvieron que sufrir los israelitas. Ellos tuvieron las ranas, ellos tuvieron los bichos o los saltamontes que eran. Ellos tuvieron que pasar por esas primeras plagas. Pero no hubo la muerte de primogénitos. Hay una diferencia, pero era el que había puesto la sangre en el dintel de las puertas, pero el que no la había puesto, cosa interesante, que nos lleva de nuevo a entender que la única diferencia en todo Egipto iba a ser esa sangre que estaba en la puerta. Eso quiere decir que ya los israelitas convivían en medio de Egipto. Póngase a pensar. Hay otra cosa ahí que puede ser Israel, pero si no ves a Mashiach como Salvador, esa sangre es la que te cubre
Habían perdido la percepción de la realidad, de las promesas de Elohim en su vida. Se habían enfocado tanto en el sufrimiento, en el dolor, en la tristeza, que no podían ver más allá del dolor y del sufrimiento. Y a veces el Señor tiene que llamar nuestra atención. Porque nuestra vista no llega más allá de las promesas de los niños. Estamos tan enfocados, mamá, en el dolor, la tristeza, la adversidad, el dolor, que ya estamos tan acostumbrados que no podemos ver más allá. Y nos olvidamos de las promesas de los primeros capítulos. Eso le pasaba a los israelitas. Y por eso Elohim tuvo que buscar a uno que no tenía esa mentalidad. Que era la persona ideal para poder sacar a su pueblo de esa mentalidad. Que no iba a ser fácil. Porque inicialmente se volvieron más negativos. Póngase usted a pensar lo que tuvo que hacer Elohim para llamar su atención. Y yo no voy a dejar hasta aquí andando haciendo el eterno del agua aquí. Yo quiero invitarle a que esté en pie. No he terminado, pero lo voy a dejar aquí. Yo creo que el Eterno lo que nos está dando es que nosotros despertemos. Por nuestras circunstancias hemos limitado el Elohim. Lo hemos encerrado como en un cajón y no le permitimos manifestarse como Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Quiero pedir que todos estemos con los ojos cerrados. Yo no sé por lo que ustedes estén pasando. Sí les puedo decir que nuestros sufrimientos, nuestras aflicciones son leves, amados, son pasajeras. Pero que esos sufrimientos y esas aflicciones producen en nosotros madurez. Produce en nosotros el aumentar nuestra fe. No importa el sufrimiento, amado. Produce un carácter agradable para el Eterno. Por eso se nos invita a que tengamos por sumo gozo el que nos hallemos en diversas pruebas. Qué difícil es. Qué difícil es saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Porque no nos gusta ser pacientes.